Se la aguanta, pero, ¿ya? A ver. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la neurona y la sinapsis. Entonces, primero tenemos que empezar definiendo qué es una neurona y cuál es el concepto de sinapsis. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender esto, tengo que saber primero que el profesor en clase no ha hablado exclusivamente de las neuronas, sino ha hablado de las células del sistema nervioso, ¿sí? Y dentro del sistema nervioso no solamente hay neuronas, también hay otras células que son hermanas de las neuronas que se llaman glías. Entonces, cuando ustedes vean que, por ejemplo, el profesor hable de la macroglia, de la microglia, o hable del oligodendrocito o del astrocito, no está hablando de neuronas, está hablando de glías. Y las glías son hermanas de las neuronas, ¿ya? Son las hermanas no reconocidas de las neuronas. Entonces, eso también podría ser que cause un poco de confusión, porque son hermanas porque tienen el mismo origen. ¿Se acuerdan de embriología? En embriología, cuando, digamos, se va a formar el cerebro o se va a formar el sistema nervioso, hay un tubo que se pliega, ¿no? Ese tubo que se pliega se llama tubo neural. ¿Se acuerdan del tubo neural? Y neural viene de neurona, justamente. Entonces, cuando el tubo neural empieza a plegarse, se forma el cerebro. Se forma el cerebro gracias a los pliegues del tubo neural. Pero en el tubo neural es como la base de la formación de las células, en este caso, tanto neuronales como gliales. ¿Quién lo va a formar? Una célula primitiva que se va a llamar blastocito. El blastocito va a formar dos tipos de células, el neuroblasto y el glioblasto. El neuroblasto va a definir a las neuronas, por eso se llama neuroblasto, y el glioblasto a las glías, ¿sí? A las células gliales. Hay 5 tipos de células gliales y hay un montón de tipos de neuronas, pero dentro de las neuronas de los seres humanos, o sea, de los que razonamos, solamente hay, bueno, digamos dentro de las más importantes, ya vamos a encontrar a las células motoras, a las células sensitivas, a las células intermedias y a las células polares y bipolares, ¿sí? Ya, esos son, digamos, dentro de las células más destacadas, ¿está bien? De las neuronas más destacadas. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Queda claro lo que les estoy diciendo? Entonces, antes de empezar el tema, tienen que entender de que lo que vamos a ver no solamente se trata de neuronas, también se trata de células que se van a llamar glías, que provienen de la misma raíz de las neuronas. En este caso son los blastocitos, ¿sí? Que vienen desde el momento en que uno nace, antes de que nazcan, ¿no? desde la concepción misma, ¿no? Sí, hasta ahí alguien creo que iba a opinar, alguien quería preguntar. ¿Alguien creo que iba a preguntar? No todo claro. No. Ya, todo claro, sigamos. Bueno, ya nombrar las partes de las neuronas, sus funciones, bueno, objetivos de la clase, ¿no? Nombrar los diversos tipos mira acá, nombrar los diversos tipos de glías, ¿se dan cuenta? Glías y sus funciones. Entonces, hay que saber que no vamos a hablar solamente de neuronas, vamos a hablar también de glías. Ya, hay un tema muy importante con la glía, ¿ya? Si la glía, digamos, tiene el mismo origen de la neurona, entonces ¿cumplirá las mismas funciones de las neuronas? No. La glía es como el ayudante de la neurona, nada más. No es, digamos, no ha llegado al nivel de la neurona, ¿no? Por ahí vi algunos dibujitos y unos memes que dicen la glía es como el Robin y la neurona es como Batman, ¿no? No ha llegado al nivel, ¿no? de la neurona. Entonces la glía es el ayudante, ¿no? Es el ayudante de la neurona, ¿ya? Va a ayudar dentro de los procesos nerviosos o dentro del sistema nervioso, pero no cumple las funciones de las neuronas. ¿Qué más? Describir la naturaleza química de la mielina, ya la mielina también ahorita vamos a hablar,
porque justamente una de estas células ayuda a formar la mielina, que se llama el oligodendrocito. Si te hablan del oligodendrocito, el oligodendrocito es encargado de formar mielina. ¿Y el oligodendrocito qué es? ¿Es una neurona? No, es una glía, ¿de acuerdo? Es una célula glial. Y resumir las diferencias de sus formas, las diferencias en las formas en que las neuronas no mielinizadas y mielinizadas reducen los impulsos nerviosos. Ya, eso también lo vamos a ver. Definir el transporte axónico, el transporte axónico anterógrado, retrógrado, los motores moleculares participantes en cada uno. Bueno, ya, el transporte axónico. Ahorita primero tenemos que descubrir cómo es una neurona, que ya les acabo de contar que no hay una sola neurona, sino hay varios tipos de neuronas, entonces vamos a tener que conocer cómo son las neuronas para poder entender por qué se comportan de esa manera. Describir los cambios de los conductos iónicos, en este caso, el principal factor aquí para que todo esto pueda ocurrir es que haya, en este caso, iones y haya un proceso de lo que le llaman potencial de acción, ¿ya? Tenemos también que definir ahí, hacer una diferencia, porque pues, digamos que ya eso es fisio 1, entre lo que es el potencial de acción y lo que es el potencial de reposo. Son cosas distintas, ¿no? Potencial de acción y potencial de reposo. El potencial en reposo o el potencial eléctrico de una célula lo tienen todos. Mira, el cuerpo humano está conformado por diferentes tipos de células. Vamos a estudiar hoy día dos de esos tipos de células, que van a ser las neuronas y las glías. Pero, ¿cuántos tipos de neuronas de células conforman al ser humano? ¿Cuántos tipos de células contiene el ser humano, saben? Les cuento que el ser humano aproximadamente tiene 200 tipos de células diferentes. Y bueno, una de las más importantes son justamente las células nerviosas. Las células nerviosas, hay tres tipos de células que van a generar potencial de acción. ¿Ya? Potencial de acción, que no es lo mismo que decir potencial de reposo o potencial eléctrico, no es lo mismo. El potencial de acción es una cosa, el potencial eléctrico o de reposo es otra. ¿Ya? Pregunta, ¿cuáles son las únicas células que generan potencial de acción? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Las células que generan potencial de acción. O sea, de estas 200 células, hay algunas que generan potencial de acción. O sea, no todas generan potencial de acción, no todas generan potencial de acción. Si te preguntaran cuáles son esas células o esos tipos de células del cuerpo humano que generan potencial de acción, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan o no? Primero, ¿hay diferencia o no hay diferencia entre potencial de acción y potencial eléctrico de neurona? O sea, el potencial de reposo. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Si la pregunta del examen podría ser, oigan, las células, por ejemplo, vamos a poner el neumocito en el sistema respiratorio. ¿Es una célula que genera potencial de acción? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? El neumocito. El neumocito, sistema ¿cómo se llama esto? Inmunitario, ¿no? Ya. ¿Cómo se llama? El eritrocito, el glóbulo rojo, ¿genera potencial de acción o no? ¿Qué dicen? Más fácil, el neumocito, el eritrocito, o sea, el glóbulo rojo, ¿genera o no genera potencial de acción? ¿O está ahí o se me fue el internet? Sí genera. Sí genera potencial de acción. Ya. Les cuento que ni el neumocito, ni el
eritrocito, ni no sé, vamos a poner las plaquetas, no generan potencial de acción. No generan potencial de acción. O sea, son células, ¿sí?, del sistema inmunitario y todo lo que quieras, pero no generan potencial de acción. ¿Cuáles son las células por excelencia que tú has estudiado que generan potencial de acción? 3. ¿Cuáles son? Las células cardíacas, muscular cardíacas, las musculares triadas o también llamadas musculoesqueléticas y las neuronales. Esas 3 generan potencial. ¿Y qué significa potencial de acción? ¿Se acuerdan en la curva? Generan despolarización, potencial de umbral, ¿no? Despolarización y repolarización. Es decir, descargan una enorme cantidad de energía potencial eléctrica. Pero si le preguntaran, las células, por ejemplo, las demás células, cualquier célula, el eritrocito, vamos a poner, el eritrocito, ¿tiene potencial de reposo? O sea, ¿tiene potencial eléctrico el eritrocito? ¿Verdadero o falso? O sea, las demás células, la célula epitelial ya, la célula epitelial, ¿tiene o no tiene potencial de acción? Potencial, perdón, de reposo. O sea, ¿tiene carga eléctrica o no tiene carga eléctrica en la membrana? ¿Guarda o no guarda carga eléctrica? Esa es la pregunta. Potencial de reposo. ¿No se acuerdan? Ya, miren. Para que quede para... ¿Sí o no? Sí. Ya, para que quede para siempre, ¿ya? Todas las células del cuerpo, en su membrana, tienen, ¿qué cosa? Una bicapa. Y si todas las células del cuerpo tienen en su membrana una bicapa, esta bicapa le va a dar la propiedad de tener, ¿qué cosa? Cargas eléctricas negativas en su interior. Cargas eléctricas negativas. Y como las células están rodeadas de iones positivos, como son el sodio y el potasio, todas las células, entonces, ¿qué cosa va a haber? Va a haber potencial de reposo. Pero no todas las células van a poder despolarizarse y repolarizarse. Es decir, no todas las células van a poder generar, ¿qué cosa? Potencial de acción. Las células que generan potencial de acción van a poder transmitir esta carga, esta energía potencial eléctrica de un punto a otro punto. ¿Sí? Van a poder hacer una transferencia de energía. A eso le llamamos impulso eléctrico, que en el caso de las células neuronales o nerviosas le llaman impulso nervioso. ¿Sí? O en el caso de las células musculares le van a llamar impulso muscular. ¿Se entiende o no? Las células que generan potencial de acción son las únicas que van a poder transmitir la energía potencial de sus membranas de una célula a otra célula. A ese proceso en el que la energía se transmite de una célula a otra célula se llama sinapsis. A ese proceso en el que la excitación, ¿ya?, de una célula, o excitación de una célula a otra célula se puede transmitir, a esa transmisión de impulso o potencial de acción de una célula a otra se le va a llamar sinapsis. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? De verdad, porque, o sea, no estamos en clase. Si no se entendió, si no lo vuelvo a repetir. ¿Puedes volver a repetir, por favor, Ya, esa parte? se lo voy a repetir. Excelente. A ver, vamos a hacer la curvita. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros en el fisio 1 hicimos una curvita, estudiamos una célula, y la célula, decíamos que las células en general, tenían, ¿qué cosa? Tenían cargas eléctricas por excelencia en su interior negativas, ¿se acuerdan? En el interior negativas, ¿por culpa de quién? Del ion fósforo, de las proteínas, de los aminoácidos, tenían, ¿qué cosa? Cargas negativas, ¿no?
debido al fosfato. ¿Se acuerdan? En el interior, entonces, en el intracelular eran negativas, ¿ya? Pero como habían habían iones libres, ¿sí? Por ejemplo, sodio, en el extracelular había sodio positivo, un montón de sodio positivo, ¿cierto? Había mucho sodio positivo. Entonces, este sodio positivo hacía que hubieran cargas positivas. Entonces, esa diferencia de cargas positivas, tú me vas a decir, oye, pero también adentro hay cargas positivas, que es el potasio. Sí, ya sé, pero, digamos, primaba la cantidad de cargas negativas en el intracelular y afuera primaba, ¿qué cosa? Las cargas positivas. Entonces, ¿qué cosa pasa? Iba a haber, ¿qué cosa? Una diferencia de cargas. Carga positiva, carga negativa, y una diferencia de cargas, y se genera, ¿qué cosa? Un potencial eléctrico. Una pregunta, a ver. ¿El positivo con el negativo se atrae o se repele? Se repelen. El positivo con el negativo se atrae o se repele. ¿Sí? Sí. Se atrae, ¿sí o no? Se atrae. Entonces, cuando yo tengo una carga positiva y otra carga negativa que no están juntas, pero quieren estar juntas, ¿no? Es como cuando, no sé, el amor imposible, ¿no? Quieren estar, pero no están. Entonces, ¿qué pasa? En el medio van a intentar conseguir estar juntos. ¿Cómo podemos llamar? Ese sentimiento, ya no mentira, ese campo que va a haber en el medio entre un positivo y un negativo, se va a llamar campo eléctrico. Me estás diciendo que entre este positivo y este negativo, como no pueden estar juntos, o no han logrado estar juntos, ¿se genera un campo eléctrico? Sí. Ese campo eléctrico que se ha generado por diferencia de cargas, le van a llamar potencial eléctrico. ¿Y por qué le van a llamar potencial eléctrico? Porque ahí hay una cantidad de energía en el medio que puede ser utilizada para arrastrar otras cargas eléctricas y conseguir que se muevan. Y si hay movimiento, hay energía. ¿Se entiende? Entonces, conclusión. Cuando yo hablo de potencial eléctrico, estoy hablando de qué cosa? De energía. Entonces, las células, por ejemplo, del estómago o, por ejemplo, las del pulmón, ya estoy hablando de las células, por ejemplo, epiteliales, ya del pulmón. Las células epiteliales tienen potencial, tienen un potencial de acción, es decir, van a lograr transportar esta energía de un punto a otro. No. ¿Cómo que no? No. Ellos no tienen potencial, no tienen la posibilidad de transportar esa energía. Pero tienen energía, sí tienen carga eléctrica, sí tienen, pero no tienen la posibilidad de poder transportarlo de un punto a otro. No pueden. Entonces, ¿y por qué? Porque sus cargas son bajitas. ¿Ya? Te cuento que la carga eléctrica de las células que forman parte de los intestinos tienen como carga eléctrica, hablo de los intestinos, ¿eh? No de, bueno, ya, eso, el sistema entérico, que es otra cosa, sino de los intestinos, ¿ya? Tienen una carga aproximada de menos 15 o menos 15 milivoltios, ¿ya? Menos 15 milivoltios. Si tienen menos 15 milivoltios, ¿cuánto tiene una neurona? Una neurona tiene menos 90 milivoltios. Entonces, menos 15 milivoltios no es nada, ¿no? Es poca carga eléctrica, pero tienen carga eléctrica. ¿Y ese potencial cómo se llama? Potencial eléctrico o potencial de reposo. En conclusión, ¿todas las células que forman el cuerpo humano tienen potencial de reposo? Sí, todas tienen potencial de reposo o llamado potencial eléctrico, todas. Pero no todas van a poder formar, ¿qué cosa? Un potencial de acción. ¿Y qué cosa es potencial de acción? La posibilidad de entregar toda esa energía, ¿no? De descargarla y enviárselo a otra célula. ¿Sí? Eso no pueden hacer las demás. No pueden. Solamente 3. ¿Cuáles son las células? Las células muscular cardíaca, la muscular esquelética, o también llamada estriada, y la célula neuronal. Son las 3 nada más. ¿Se entendió?
¿Cómo dibujábamos ese proceso? Lo dibujamos así, más o menos así. ¿Se acuerdan del ciclo pasado? Una curva más o menos así, que partía de aquí del reposo, ¿se acuerdan? Que partía de acá. Que partía de acá y llegaba hasta por acá. Pero que más o menos así, ¿no? Ya, más o menos así, ¿no? Y por acá, a veces se pasaba hacia abajo, ¿no? Más o menos así. ¿Ya? Y yo decía que partía yo en el caso de una neurona, de menos 90 milivoltios, negativo, milivoltios, y llegaba hasta ¿cuánto? Se despolarizaba hasta más 30 milivoltios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan? ¿Estamos ahí? O si no, dígame también, porque si no, a lo mejor estoy yendo muy rápido. Sí, Dígame la verdad. está bien. Tranquilo, Juanito, que tú quieres entrar a otra cosa ya. A ver, entonces, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque aunque tú no lo creas, que la Juanita de Perú, sobre todo contigo hablo, esto es muy importante para que puedan entender todo neuro, si no, no lo van a entender. Entonces, conclusión, ¿una neurona tiene potencial de acción? Sí tiene. Y gracias al potencial de acción, puede generar impulsos nerviosos y gracias a los impulsos nerviosos que llegan de un extremo a otro extremo, se genera algo que se llama sinapsis, que es la transmisión de los impulsos nerviosos de una célula a otra célula. ¿Sí? Listo. Una pregunta de examen de admisión. Una pregunta. Para que pueda generarse un potencial de acción, ¿qué era necesario que ingresara a la célula? ¿Qué era necesario que ingresara a la célula? ¿Y qué era necesario que se abrieran? Los canales de sodio, pues. Los canales de sodio. Entonces se tenían que abrir los canales de sodio para que ingrese el sodio y se despolarice la célula, ¿cierto? Este fenómeno se llama despolarización. Entonces tendrían que verse los canales de sodio. Pero esos canales de sodio, ¿se acuerdan? Eran canales dependientes de qué? De voltaje. Es decir, alguien debe provocar que esos canales se abran. ¿Ya? Ya, ese estímulo que yo necesito para que ese canal se abra, ya, es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, es lo que vamos a revisar. Entonces yo necesito que esto se abra. Y esa apertura de canales lo haces a través de sinapsis o a través de un medio sensitivo, sensorial o sensitivo directo. ¿Sí? Bien, entonces sigamos con la PPT de ahí. Ya. Vamos a ver aquí. Ya. A ver. Si hablo de los oligodendrocitos, o si hablo del astrocito, o si hablo de todos estos, ¿estoy hablando de neuronas? No. ¿Estoy hablando de qué cosa? De glías. De glías. ¿Ya? Entonces, las glías, hay 5 tipos de glías. ¿Ya? Células neurogliares, se llaman neurogliares o simplemente glías. Neurogliares, se dice neurogliares porque son parientes de las neuronas. Ya. Hablemos un poco de cada una de ellas. El oligodendrocito. El oligodendrocito es la responsable de generar mielina y de mielinizar los axones. ¿Qué cosas son los axones? Antes de entrar a antes de hacer eso, vamos primero, pues si voy a mielinizar a una neurona. Si no conozco la neurona, primero vamos a ver la neurona. Entonces, acá está la neurona. Vamos a ver las partes de la neurona, ¿ya?
La neurona, ¿qué cosa tiene? Tiene un cuerpo que se llama cuerpo, también llamado soma, y tiene algunas cosas. Mira, la célula humana, ya, la más conocida, digamos, tiene varias dendritas. ¿Qué son dendritas? Son como unos bracitos, ya, pequeños, que le salen al, a la membrana plasmática de la célula. Este es el núcleo de la célula, es el cuerpo de la célula, y las células que normalmente hemos estudiado en biología son redonditas, ya en este caso es como una estrella, y cada uno de esos bracitos que le quedan chiquitos se van a llamar dendritas. Ya, esas dendritas son muy importantes. Luego encuentras una cresta axónica y todo este brazo largote se va a llamar axón. El axón, digamos, en la trayectoria del axón, vas a encontrar una cubierta, es decir, algo que lo cubre. Esas vainas que lo cubren, como si fuesen, como si fuese una, no sé cómo llamarlo, una manta, ¿sí? Que lo envuelve, ¿ya? Más claro, una manta que lo envuelve. Se va a llamar mielina, ¿ya? Entonces la mielina va a envolver a los axones, ¿sí? En el intermedio de estas envolturas van a estar ¿quiénes? Van a estar unos vacíos que se van a llamar los nódulos de Rambier. Y en los terminales va a estar ¿qué cosa? Los botones sinápticos, le llaman, ¿sí? Los botones terminales o los botones sinápticos, ¿sí? Entonces, esa es una neurona. Ya saben que la neurona es prima hermana de las glías. Una de esas glías se llama el oligodendrocito. El oligodendrocito son células que viven en el sistema nervioso central. Y tú sabes que el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal. Entonces, los oligodendrocitos, ¿dónde van a vivir? En el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro van a haber oligodendrocitos y en la médula espinosa, médula espinal también van a haber oligodendrocitos. ¿Qué van a hacer los oligodendrocitos? Eh, van a crear, van a sintetizar mielina. Entonces van a ser los que van a sintetizar mielina, es decir, van a entregar mielina y van a mielinizar los axones del sistema nervioso central y cerebro. Mientras que las células de Schwann van a ser los que van a crear mielina para mielinizar el sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Ya. A ver, hablemos aquí de algunas cositas. Por ejemplo, si esta es una neurona, ojo, no todas las neuronas son iguales, ya te dije, no todas las neuronas son iguales, este es un tipo de neurona, ¿ya? Pero este es, digamos, es una neurona clásica que podría ser, por ejemplo, una neurona somática, sensitiva, o puede ser una neurona motora, ¿ya? Esta neurona, vamos a ver sus partes. ¿Qué tiene la neurona, ya, que se diferencia de las demás células? Primera parte, tiene un núcleo. Oye, si tiene núcleo, ¿qué cosa tiene? Si tiene núcleo, necesariamente tiene ADN. Y si tiene ADN, tiene ARN. Y si tiene ARN, tiene ribosomas. Y si tiene ribosomas, tiene retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, y ribosomas, ¿no? Y va a tener ribosomas. ¿Qué más podría tener esta célula? Mitocondrias. Ya. Oye, pero hasta ahí tú me has contado todo lo que todas las células normalmente tienen. ¿En qué se diferencia? Ya. Que estas células, neuronas, van a tener más. ¿Cómo que más? Más mitocondrias, más ribosomas, ¿sí? Más. De todo va a tener más. ¿Y por qué va a tener más? ¿Por qué tiene tanto? Por ejemplo, ¿por qué tendría que tener más mitocondrias? ¿Por qué? Porque la mitocondria de su interior, ¿qué cosa genera? Ciclo de Krebs. ¿Y el ciclo de Krebs qué cosa depende? ATPs, energía. Y si tiene energía, quiere decir que estas células, en este caso neuronas, contienen buena cantidad de energía. ¿Y para qué voy a necesitar la energía?
para generar ¿qué cosa? Para poder transportar impulsos nerviosos, ¿sí? Para poder transportar. Entonces voy a necesitar aquí energía. Perfecto. Pero para que tú puedas generar un impulso nervioso, me dijeron, es necesario que se aperturen canales de sodio. ¿Dónde hay canales de sodio en esta célula? Ya, te cuento dónde hay principalmente canales de sodio. Ya, principalmente está en el segmento inicial del axón. Aquí donde lo ves. Aquí, en este cuello, es donde hay principalmente canales de sodio. Si aquí hay una enorme cantidad de canales de sodio, es en este punto donde se genera el máximo potencial de acción. ¿Cómo que el máximo potencial de acción? Pues claro, porque como aquí hay muchos canales de sodio, entonces aquí va a haber mucha entrega de carga eléctrica positiva y ahí se va a generar ¿qué cosa? El potencial de acción, es decir, la despolarización de la célula en este punto. ¿Dónde hay más canales de sodio aparte del segmento inicial? En cada nódulo de Rambier vamos a encontrar una buena cantidad de canales de sodio que van a permitir ¿qué cosa? La despolarización de la neurona. Dígame de verdad si se está entendiendo hasta ahí. ¿Sí? ¿O hay preguntas tal vez? Sí. Edgar, ¿es lo mismo decir gatillo que cresta axónica? Porque el gatillo es el inicio de la sinapsis, donde se da la sinapsis. ¿Es lo mismo decir gatillo? No, la sinapsis se da en los botones terminales. Ya, pero, o sea, por lo que he visto o por lo que me acuerdo, porque lo vi hace tiempo, porque no he repasado, inicia es unilateral, ¿verdad? Pero inicia en el gatillo, es igual decir gatillo. No todas, ojo. A ver, primero, que yo también, digamos que hay cosas que causan confusión. Por ejemplo, tú me acabas de decir que es unilateral. Si tú estás diciendo que es unilateral, tú estás diciendo que es en una sola vía. Ajá. Es decir, ya, pero eso es mentira. ¿Cómo Y tú me dirás, ¿cómo que es mentira? Es mentira porque no todas las células son iguales. Y si tú me estás diciendo que es unilateral, me estás hablando de una célula motora. Neuronal. Una neurona motora. Tú no estás hablando de una neurona motora, porque hay neuronas bipolares. Sí. ¿Cierto? Entonces, no todas las células funcionan igual. Pero si me preguntan en el examen una neurona motora, ahí sí coloco unilateral. Es unilateral, ¿sí? Porque hay una parte presináptica y postsináptica, pero no siempre ocurre eso. No pero siempre, en esta neurona sí pasa. Claro, en una motora sí. ¿Por qué en una motora sí? Porque el impulso está yendo en una sola dirección. Pero, por ejemplo, en una bipolar, ¿no? El impulso va en dos direcciones. Pero bueno, eso vamos a verlo después. O sea, ¿por qué te cuento esto? Para que tengan en cuenta de que no todas las células se comportan igual. Por eso es que cuando Ari en la clase empieza a hablar, un poco que confunde, porque claro, él asume que nosotros ya sabemos todo eso, pero no lo sabemos. O bueno, por lo menos yo no lo sé. Por ¿Sí? dos. Entonces hay que empezar, digamos, conociendo, como les dije ayer, es que para poder entender esto tenemos que entender los conceptos primarios, porque si no, no vamos a entender todo. Entonces, primero tenemos que entender que no hay un solo tipo de neurona, hay varios tipos de neurona. Eso es el primero. El segundo es hay que entender que esos brazos axónicos, por ejemplo, son muy largos, pueden medir hasta 50 centímetros cada uno. Entonces, la célula es muy grande. El conjunto de somas, de muchos somas, ¿ya? Te van a generar los ganglios, ¿sí? Y los axones, el conjunto de axones te van a generar ¿qué cosa? Los nervios. ¿Eso por ejemplo sabían o no sabían? ¿Sabían eso? Mi internet está malo. O tal vez el mío. No, es el ¿Todos mío. me están escuchando o todos se fueron al mío? No, yo sí te estoy escuchando. Ya. Si tú juntas
Alucínate que tienes esta neurona y vas a juntar una segunda neurona, ¿ya? Entonces, alucina que acá tienes dos neuronas juntas. Entonces, ¿dónde estaría más grueso esa unión de tus dos neuronas? ¿En la cabeza o en el brazo? O sea, si juntas acá dos neuronas, alucina que tienes dos y las unes, las amarras En la cabeza. en la cabeza, ¿no? Entonces, este brazo, o mejor dicho, este axón, porque este axón, si tú lo unes con otro axón, ya te genera como una fibra. Si unieras a 1000 axones, te va a generar una fibra más gruesa. Esa fibra gruesa de la unión de varios axones se le va a llamar nervio. Y esta unión de un montón de somas o de cuerpos se le va a llamar ganglio. ¿Se entendió? Ahora, algunos me van a decir, espérate un ratito. O sea, ¿me estás diciendo que no hay somas, por ejemplo, en la corteza cerebral, en el cerebro? Sí. Entonces no siempre son ganglios. También puede ser parte de la estructura, por ejemplo, de la médula espinal. Sí, correcto. Porque ahí se ve gruesito, ¿sí o no? También puede ser del cerebro, sí, porque ahí está gruesito, ¿sí o no? Sí, también. ¿Cierto? Oye, parte de estas axones pueden jugar como fibras que salen del cerebro, por supuesto. Esas fibras son nervios. Y esas fibras que salen del cerebro también le podemos llamar nervios. O sea, hay nervios en el cerebro, por supuesto. Por ejemplo, los pares craneales son sistemas de nervios que salen, en este caso, de algunas partes específicas del cerebro. Pero lo que yo quiero que quede claro es que esas fibras que nosotros llamamos nervios son un conjunto de axones bien envueltos, mielinizados o no mielinizados. Edgar, ¿Qué pasó? Edgar, corrígeme si estoy mal. Ya dice, el impulso eléctrico ocurre a lo largo de la acción del axón, iniciando en la zona del gatillo. Ya, sí, bueno, la verdad, esa literatura no la tengo, pero la zona donde inicia, Y justo es en este imagen. cuello, es este Por eso, cuellito que está. sí, y ahorita que busco zona del gatillo, me sale justo ese cuello. Ya, no, digamos, yo no lo conozco con ese nombre, pero si en el librito donde tú estás leyendo está aquí en este cuello, ¿ya? Sí, en este cuello, en este segmento inicial, ahí se genera el impulso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se genera aquí? ¿Por qué? Podrían preguntar. ¿Por qué se genera aquí? ¿Y por qué no se genera, porque por ejemplo? Hay más canales de sodio. Porque hay más canales de sodio. Y si hay más canales de sodio, es ahí donde se inicia la despolarización neuronal. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, ya está. Entonces, hasta ahí preguntas que la Juanita hoy día está despierta, bendita sea. Es que ese es un momento de que la Juanita despertarse. A esta hora está despierta. Mañana duerme hasta las 2 de la tarde. Ya. ¿Alguien más? Que la Juanita de Perú, te cuento de que vivir de noche y dormir de día no es bueno para tu salud. Y en este curso vas a aprender. Ya. Sigamos. Tipos de neuronas, justo lo que queríamos buscar. Tipos de neuronas. Ya, les cuento que hay neuronas que no son de los seres humanos. Por ejemplo, las neuronas unipolares. Las neuronas unipolares, como esta, por ejemplo, no son de los seres humanos. Neuronas de los invertebrados, dice acá, ¿no? Acá. Ven acá. Neurona del invertebrado, o sea, no es de los seres humanos. ¿Ya? No es de los seres humanos. La neurona de los invertebrados es unipolar. Es decir, hay animales invertebrados, ¿ya? Que tienen este tipo de neuronas. O sea, en los animales también hay neuronas, ¿ya? Pero son más rudimentarias. Es decir, tienen un cuerpo, o sea, tienen un axón, ¿ya? Tienen una soma, ¿ya? Tienen dendritas, ¿ya? Y tienen su axón. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, las dendritas en nuestras células están alrededor para generar sinapsis. Aquí no. Aquí las dendritas
transportan el potencial de acción y a la vez hacen sinapsis. O sea, todo junto, ¿no? Todo junto. Hacen sinapsis, hacen despolarización, ¿no? Sirven también como ¿cómo le llaman? Bueno, ya. Son más rudimentarios, ¿ya? No. Yo creí que el potencial de acción sería del cuerpo celular un poquito más arriba, ¿cierto? Y siempre aquí. Ya, Siempre y ahora donde del hay otro, y ahora del otro, del bipolar. del bipolar, ya. Hablemos del bipolar. El bipolar sí es una célula humana. ¿Dónde encontramos bipolar en todos los sentidos que hemos visto hasta ahora? Oído, olfato, vista. Por eso acá dice célula bipolar de la retina. Justo en la exposición del día domingo hicimos esto, ¿no? Encontramos células bipolares en la retina, ¿sí? Detrás de la retina, de las células que conforman la retina, vamos a encontrar qué cosa, o bueno, mejor dicho, las células que conforman los bastones, los conos, detrás de ellos, ¿qué cosa van a estar? Una célula bipolar, que van a ser los que van a transportar en este caso, claro, el impulso eléctrico que ha sido transformado de un fotón, ¿no?, hacia las células. Entonces, ahí aparecen qué cosas, las células bipolares. ¿Dónde más encontramos bipolares? Por ejemplo, atravesando, ¿cómo le llaman esto? ¿Cómo le llaman este huesito por donde pasa, que está detrás de la nariz? ¿Cómo se llama este huesito? Y se me fue. ¿Moides? No. ¿Los cornetes? No. Ese que tiene bastantes huequitos, Kerita, en el cráneo, en la parte de arriba. Ya. Seno, está en la cabeza arriba. No me acuerdo. Ya, bueno. Pero está el primer par craneal ahí. Exacto. Ya. Pero. Son sigmoideo. Sigmoideo, sí. Sí, creo que sí se llamaba. Así lo llamaba. Bueno. Ya, mira, ya. El tema es que estas células bipolares son células humanas que van a estar en el sentido del olfato, o sea, dentro del sentido del olfato, como hablando del sentido del olfato, el sentido de la vista, ¿ya? Y el de la vista a través de la retina y del oído, ¿sí? Entonces acuérdense, ya, las bipolares sí son humanas. Las pseudobipolares existen en los mamíferos que le llaman, ¿cómo le llaman? Mamíferos, bueno, en otro tipo de mamíferos, ¿ya? Por ejemplo, las ballenas, los osos, las vacas, ¿no? Ahí encontramos células pseudo-unipolares. Se parecen mucho a las unipolares, ¿ya? Pero son, ¿por qué le llaman pseudo-unipolares? No se le puede llamar bipolares como las nuestras, pero son pseudo-unipolares, tienen un cuerpo soma, ¿sí? Y tienen dos axones, ¿ya? Dos axones. El soma no se encuentra en el centro, como en el caso nuestro, se encuentra apartado, ¿sí? Es como si del cuerpo naciera un solo brazo y ese brazo a la vez tuviera dos brazos, no se partiera en dos. Se van a llamar pseudobipolares, son células que normalmente se dan en los mamíferos grandes, ¿no? Como por ejemplo las vacas, los osos, incluso las ballenas. Ya. Estas que están acá todas estas son células multipolares, que son las que nosotros conocemos, y son humanas. Todas estas son humanas, ¿de acuerdo? Esta célula, que era Juanita del Perú, es la célula que tú conoces, o la que conocemos todos. La unidireccional, ajá, sí. Exactamente, unidireccional. Pero ¿cómo se llama? Neurona motora de la médula, una neurona motora, mejor dicho. ¿Sí? Es la que nosotros conocemos. Es la que la mayoría de libros nos pone como ejemplo. Pero ya te dije, no es la única neurona. Entonces, por ejemplo, la de la vista, como ejemplo, sería bidireccional. Exactamente, es bipolar. Bidireccional porque, o sea, su señal,
hacer en... Así como tú tienes una, mejor dicho, ahí no puedes usar la presináptica y postsináptica, no. Ahí es de ida y vuelta. ¿Mm? Cuando tú hablas de una presinapsis y una postsinapsis, hablas del impulso en una sola dirección. Cuando tú lo hablas en dos direcciones, de ida y de vuelta, ya no puedes hablar de una pre y una post. O sea, a ver, Kiara, si yo te dijera que tú has salido del colegio y vas a la universidad, ¿ya? ¿El pre cuál sería? El colegio. ¿Y la universidad qué sería? El post. Ajá. ¿Tú puedes decir que de la universidad vas a ir al colegio? O sea, acabando la universidad regresas No. al colegio. No. Entonces solamente puedes hablar de pre y post cuando vas en una sola dirección. Pero cuando vas en direcciones, digamos, de ida y de vuelta, ya no hablas de pre y de post. Mejor ¿Qué dicho, hablas? en una neurona Pero si bipolar, vas directamente, ¿de qué hablarías? simplemente esos conceptos no hay, no existen. Ah, ya. ¿Sí? No puedes hablar de pre y post. Entonces, ¿las señales serían de retrógrada? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver aquí eso. Ay, Ya. no es... Ya, bueno, sí es... Estás adelantando mucho, hija. Calmada. ¿Por qué eres así? Ya, cuando eres una persona normal. Listo, a ver. La célula de Purkinje, ya, la célula de Purkinje, por ejemplo, son células multipolares, ¿ya? Tienen, ¿qué cosa en este caso? Tienen aquí una enorme cantidad ramificada, ¿ya?, de dendritas. ¿Ya? Listo, son ejemplos. Entonces, acuérdense, no hablas de una sola neurona, por eso es que viene el problema de poder interpretar todo lo que pasa, ¿ya? Listo, sigamos. Ya, a ver, aquí, por ejemplo, te hablan de la degeneración weyeriana. Esto sí no lo sé. Ya voy a averiguarlo. Mañana vamos a seguir. Les averiguo qué es esto de la degeneración weyeriana. Me imagino que Ari lo explicó. ¿Qué significará la degeneración weyeriana? No sé. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Como les dije, ¿dónde se va a generar el potencial de acción? Siempre acá arriba, ¿ya? En el cuello. Este es un microtúbulo, proteína cisteína, vesícula secretora. ¿Esto qué cosa es? A ver, ¿qué te da transporte axónico? Ya lo encontré. No sé cuál de los dos, pero uno de los dos es retrógrada y la otra es anterorretrógrada. Pero. Creo que transportan, eso es lo que transporta, pues, los impulsos. Ah, ya. Esto es la sinapsis, ya. La quinasina y la adenosina, ¿cómo se llama? La cinesina. La La cinesina, en este caso. del soma a la periferia. Y la dineína, sí. De la periferia y la soma. Pero ¿por qué se mandan de frente a la sinapsis? No sé. Bueno, ya. Bueno, ya esto lo vamos a pasar. Porque, o sea, la miércoles de arranque, excitación y conducción nerviosa. Ese es transporte de proteínas. Y luego lo van a colocar a una vesícula y esa vesícula la va a botar hacia afuera y se van a abrir los canales y va a entrar esa proteína. Es transporte. Es que así lo dibujé. Puede ser una cosa. Ya, bueno, esta parte de acá sí se entiende, pero esto de acá no lo entiendo, la verdad. No entiendo por qué se ha ido hasta esta parte de acá. Bueno. Vamos a hacer algo, ¿ya? Miren, esta parte de acá sí me gustaría explicarla porque, o sea, si lo ha puesto aquí Ari debe ser importante.
Ya. Eso sí se entiende. Bueno, ya a ver. Pero pues de nada sirve que le explique de este lado. Bueno, ya a ver. Sí se entiende. ¿Qué es lo que aquí hay que explicar? Ese potencial de acción sencillo que ha sido activado en este caso ya por este proceso que la verdad no entiendo bien el dibujito, pero en la activación de del impulso nervioso, ¿qué cosa hay? Bueno, potencial de membrana en reposo, la neurona estaba, digamos, reposando, entre comillas, y ¿qué es lo que pasa? Se despolariza. Y cuando se despolariza se abren los canales de sodio, diferencia potencial constante, distribución desigual de iones, ya bueno, esto es gradiente de concentración, claro, lo que hay es una gradiente de concentración, en este caso ingreso del sodio, se activa y la neurona dice la concentración de potasio es mucho mayor. Mira, siempre es mayor, no solamente en las neuronas, en cualquier célula. El potasio en el intracelular es mayor que en el extracelular. Y el sodio es al contrario, ¿no? Hay más sodio en el extracelular que en el intracelular. Dice, esta diferencia de concentraciones se establece por la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Ya, pero la bomba de sodio-potasio ATPasa, recuerdan, acá dice, esta diferencia de concentración se establece por la acción de la bomba de sodio-potasio. Pero recuerden que la bomba de sodio-potasio se activa después de un potencial de acción para restablecer el potencial de reposo, ¿cierto? Que es lo que está acá, pues, ¿no? Acá está. Esta gráfica, que lo mismo en Fisio 1, esta gráfica que vimos en Fisio 1, ¿qué representaba? La primera parte, despolarización. O sea, acá hay una despolarización, pero esta línea de color rojo viene a ser ¿qué cosa? El umbral, ¿se acuerdan? El umbral, que normalmente estaba aquí a menos 55 milivoltios, en este caso, en este ejemplo. O sea, menos 55 milivoltios, ahí estaba ¿qué cosa? El umbral. Ese umbral que representa, que yo me puedo despolarizar. Si yo no llego al umbral, simplemente vuelvo al reposo. Pero basta con que yo llegue al umbral y voy a tener que cosa despolarizar totalmente, ¿no? Hasta llegar, en este caso, a más 30, ¿no? A la espiga. A la espiga, muy bien, a la espiga. Y luego la repolarización. En la repolarización, ¿qué pasaba? No llegabas al reposo si no te pasabas, es decir, aquí se abren los canales de potasio, el potasio empieza a salir, pero se sale demasiado potasio. Entonces, ¿quién restablece que el potasio vuelva a entrar? La bomba de sodio potasio. Pero acá, en lo que te acaba de explicar la teoría de Ari, dice, esa diferencia de concentraciones, claro, porque acá se pasó ya, esa diferencia de concentraciones se establece por la acción de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Claro, porque había un desequilibrio, se salió mucho potasio, entonces para restablecerlo aparece la bomba de sodio-potasio. Dice, la concentración intracelular y extracelular de potasio son los principales determinantes de los potenciales de reposo. ¿Sí? Y ya está. Esto podría venir. Ya. ¿Qué más? Control de reorganización de los conductos iónicos. El umbral, sí, el umbral, ya hemos visto que se tiene que llegar al umbral, ahora si no, simplemente decae el umbral, la intensidad varía según la duración. Fenómeno de adaptación. A ver, ¿qué significa esto? O sea, no he visto sus videos diarios. Aumento de flujo, apertura de conductos, retroalimentación positiva, retroalimentación negativa. Ya, esto sí, no lo sé explicar. Pero bueno, igual mañana vamos a seguir. Ley de todo nada, ya saben, ley de todo nada es llegas al umbral y despolarizas. Si no llegas, no despolarizas. Ya, y esto fue algo que sí me acuerdo de una clase de Ari que él decía. Si yo no llego al umbral, aunque es acá el potencial electrónico, respuesta local a nivel de activación. Estímulo de intensidad subumbral produce en cambio potencia membrana. Ya. Es decir, si mi estímulo no es lo suficientemente bueno como para llegar al umbral, no significa de que la membrana no se despolarice.
sí se despolariza, pero no totalmente, se despolariza parcialmente. Entonces, estas curvas que está dibujando acá son curvas parciales, digamos. Hay una despolarización, pero no es una despolarización total, cuando no llega al umbral. Entonces, yo necesito estimular a la membrana para que pueda llegar al umbral. Y una vez que llega al umbral, ella todo o nada se despolariza por completo. Durante la potencia... Cambio de potencial excitabilidad. Eso sí. Ya bueno, esto ya es. ¿Y eso es todo? Chale. De verdad fue una broma. Ya bueno. No entiendo Bien cortito el serie. Esto es bastante. Ya, ala, muy cortito. Ya, bueno, como les digo, no he hecho PPT, ¿ya? Pero bueno, les acabo de contar por lo menos una parte que es muy importante, que ya sabemos ahorita. Una pregunta, ¿mañana vas a ir a lo de tú ya sabes qué? No lo sé, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo no, por ejemplo, que voy a estudiar. Me parece muy bien, Kate tampoco. me parece Así excelente. Selena tampoco. Así que cualquier cosa. Ok, entonces mañana podemos seguir, pero ¿a qué